En el principio, todo estaba en caos, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. El universo no conocía forma, y la tierra, aún sin ser, aguardaba en el silencio profundo de las aguas. No había espacio ni tiempo, ni sonidos que quebraran el vacío interminable. Solo el susurro de lo que estaba por venir llenaba aquel abismo sin fin. Dios el Eterno, el que siempre ha sido, se movía sobre las aguas. Su espíritu flotaba, lleno de poder y conocimiento, mirando con ojos infinitos todo lo que aún no había nacido. Sabía que en aquel caos y aquella oscuridad había una promesa de vida, de luz, de algo nuevo que transformaría la nada en un verso vibrante. Pero antes, todo debía comenzar con una sola palabra: sea la luz. Con ese mandato, el universo despertó. Una explosión de claridad atravesó el abismo, y por primera vez las tinieblas retrocedieron. La luz no llegó con estrépito, sino con una calma imponente que separó la oscuridad de forma precisa. Era un momento solemne, donde el poder de la creación se desplegaba en todo su esplendor. Como un velo que se descorre, la oscuridad fue apartada, dejando espacio para que la luz llenara lo que hasta entonces había estado oculto. La luz avanzó sin titubeos. En su presencia, las tinieblas no podían más que retirarse, como si una fuerza invisible pero poderosa las empujara hacia los rincones más alejados. Allí, en la periferia del mundo, las sombras se congregaron, incapaces de enfrentarse a la magnitud de la luz. En ese instante, se estableció la primera gran distinción en la creación. La luz fue llamada día, y las tinieblas, noche. Sin embargo, las tinieblas no aceptaron su destino en silencio. Habían sido las primeras en habitar el vacío del cosmos, y sentían que su reino había sido usurpado por la luz. La separación que Dios había decretado, la división entre luz y oscuridad, no era vista por las sombras como un acto de creación, sino como una invasión, una expulsión de lo que había sido suyo desde el principio. En el corazón de las tinieblas, donde la luz no podía penetrar, las sombras comenzaron a reunirse. No eran un ser consciente como los que vendrían más tarde, pero en su naturaleza primordial había una resistencia, una voluntad innata de conservar su lugar en la creación. Ellas sentían, aunque no con el entendimiento del hombre, que habían sido desplazadas y este nuevo orden no les pertenecía. En los rincones más profundos del universo, en esos límites donde la luz aún no había alcanzado, las sombras comenzaron a agitarse. Parecían revolverse entre sí, buscando alguna forma de detener el avance de la claridad que, sin piedad, continuaba expandiéndose. La luz, con su fuerza silenciosa pero inquebrantable, seguía su curso, delineando los cielos, la tierra y las aguas. Todo lo que tocaba se transformaba en vida, en movimiento, en algo tangible, y eso era lo que más desconcertaba a las tinieblas. Para las sombras, la luz no solo significaba la separación, sino algo aún más temido, el fin de lo indefinido. La luz traía consigo el orden, la estructura, la forma, y con ello, las sombras se sentían limitadas, como si su esencia infinita y caótica fuera aprisionada por esta nueva fuerza que daba definición a todo lo que tocaba. Entre las sombras surgió una conciencia. No era como las futuras conciencias humanas, pero sí una chispa de lo que podría llamarse pensamiento. Esta conciencia, más poderosa que las otras sombras, empezó a organizarse, a dar forma a los miedos y la resistencia que bullían entre las tinieblas. Era un ser nacido de la misma oscuridad, pero con una voluntad propia, capaz de ver más allá del caos primigenio. Este ser, que no tenía nombre en aquel tiempo, empezó a hablar a las tinieblas. Su voz era como el susurro del viento que barre los desiertos, como el eco de los abismos profundos,
donde ningún rayo de luz ha llegado jamás. ¿Por qué debemos ceder?, susurraba la voz, haciendo eco en cada rincón oscuro. ¿Por qué hemos de dejar que la luz lo consuma todo? La oscuridad existía antes que la luz. ¿Acaso no es nuestro derecho conservar lo que es nuestro? Las sombras, agitadas por estas palabras, empezaron a responder en un murmullo que crecía en intensidad, como el bramido de una tormenta lejana. Era la primera vez que las tinieblas se organizaban, que sentían algo más allá de la simple reacción ante la luz. Había en ellas, ahora, una especie de voluntad compartida, un deseo de desafiar la creación que las relegaba al olvido. Nosotros éramos los primeros, continuaba la voz. Somos los guardianes del vacío, del misterio, de lo que no puede ser visto ni comprendido. Si la luz toma todo, no quedará lugar para nosotros. El ser de la oscuridad, lleno de ira contenida, comprendió que no podía detener a la luz por completo. Era demasiado poderosa, demasiado expansiva. Pero también comprendió algo más. Donde la luz no podía llegar, las sombras podían resistir, podían perdurar. No debemos temer la luz, dijo la voz, ahora más firme, llena de una determinación que las sombras no habían conocido antes. Siempre habrá un lugar donde las tinieblas puedan esconderse. Siempre habrá rincones donde la luz no pueda llegar. Y así, las sombras aceptaron su nueva naturaleza. Se convirtieron en los guardianes de lo oculto, de lo desconocido, de lo que yacía más allá de la comprensión de la luz. Ya no eran solo la ausencia de luz, eran algo propio, algo independiente. Eran el misterio, lo inalcanzable, lo que existía en los confines de la creación. Mientras tanto, en la luz, una figura emergía. Era un ser creado para caminar entre lo que estaba por ser, una criatura luminosa que brillaba con la gloria del Creador. Su nombre era Luciel, y fue hecho para habitar en la luz, para ser el portador de su fulgor. Luciel no conocía más que el esplendor de la claridad, y se maravillaba ante el orden que la luz traía al mundo. Donde Luciel caminaba, la luz se hacía más intensa, y todo lo que tocaba se volvía puro y perfecto. Pero pronto, Luciel sintió algo inquietante. A medida que la luz se extendía, a medida que más de la creación tomaba forma, él comenzó a notar que la luz tenía un límite. Había lugares donde no podía llegar, donde la oscuridad se mantenía firme, impenetrable. Esto inquietaba a Luciel. ¿Cómo era posible que, en un mundo creado por el poder de la luz, hubiera rincones donde ésta no podía brillar? No comprendía la existencia de las tinieblas. Para él, la luz lo era todo, y no debía haber espacio para lo que no podía ser revelado por ella. Un día, Luciel decidió adentrarse en los confines donde la luz y las tinieblas se encontraban. Allí, en el borde del día y la noche, se sintió por primera vez vulnerable. Era como si la oscuridad lo acechara, como si el vacío lo llamara. Y entonces lo escuchó. La voz. Era la misma que había hablado a las tinieblas, la misma que las había organizado en su resistencia. Pero ahora, esa voz hablaba a Luciel, susurrándole secretos sobre la creación, sobre lo que existía antes de la luz, sobre el poder que residía en la oscuridad. Luciel, susurró la voz, envolviendo al ser luminoso como una serpiente enroscándose en su presa. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la luz necesita de las tinieblas? No puedes existir sin mí. Yo soy lo que te define. Sin las sombras, la luz no tiene sentido. Luciel sintió un estremecimiento recorrer su ser. Nunca había considerado esa posibilidad. Siempre había visto a las tinieblas como algo que debía ser eliminado, como una imperfección en la creación. Pero ahora, esa voz le insinuaba otra verdad.
que las tinieblas eran necesarias para que la luz existiera. Tú eres fuerte, Luciel, pero podrías ser aún más fuerte, continuó la voz. Hay un poder en la oscuridad que ni siquiera la luz puede comprender. Si te unes a mí, podrías tener ambos poderes, el de la luz y el de las sombras. Serías el ser más poderoso de la creación. Luciel vaciló. La propuesta era tentadora. Siempre había sido el portador de la luz, pero ahora veía que había algo más allá, algo que la luz no podía darle. El poder de las tinieblas, el misterio, la infinitud de lo desconocido. ¿Acaso podía tenerlo todo? Pero en lo profundo de su ser, algo lo retenía. Sabía que su naturaleza era ser luz, que había sido creado para traer claridad, para revelar, no para esconderse en las sombras. Aún así, la semilla de la duda había sido plantada. Y aunque Luciel decidió regresar a la luz, algo había cambiado en él. La oscuridad lo había tocado. Luciel regresó a la luz, pero ahora su fulgor no era tan brillante como antes. Algo de las tinieblas se había filtrado en él, una inquietud, una duda que antes no existía. Los otros seres de la luz lo notaron, pero no dijeron nada. Sabían que Luciel era el portador de la luz, el más grande entre ellos, y confiaban en que su brillo nunca se apagaría. Sin embargo, dentro de Luciel, una lucha había comenzado. No podía dejar de pensar en las palabras de la voz. Las sombras le habían mostrado algo que no podía ignorar. El poder de lo oculto, de lo que no era revelado. La luz era magnífica, pero limitada. Solo podía mostrar lo que estaba frente a ella, mientras que la oscuridad escondía infinitos secretos. Con el tiempo, Luciel comenzó a retirarse más y más de los otros seres luminosos. Ya no caminaba entre la creación con el mismo gozo de antes. En lugar de deleitarse con la luz, se encontraba buscando los lugares donde ésta terminaba, los rincones donde las tinieblas aún resistían. Y en esos lugares sentía una extraña atracción, como si hubiera algo en ellos que lo llamara, que le ofreciera un conocimiento que la luz no podía darle. Fue entonces cuando la voz regresó. Sabes que no perteneces solo a la luz, Luciel, susurró la voz. Hay una parte de ti que ansía lo que las tinieblas pueden ofrecer. La luz te ha dado poder, pero yo te ofrezco algo más. Libertad. En las sombras no hay reglas, no hay límites. Allí puedes ser quien realmente eres. Luciel se detuvo. Sabía que lo que la voz le decía era cierto en algún nivel. En la luz, todo estaba expuesto, todo era visible. No había espacio para el misterio, para lo desconocido. Pero en las sombras sentía que había algo más, algo que podría ser suyo si tan solo lo aceptara. No temas, Luciel, dijo la voz, su tono ahora seductor y envolvente. Únete a mí, y juntos seremos invencibles. La luz y las tinieblas no tienen por qué ser enemigas. Podemos unirnos y gobernar la creación en perfecta armonía. Luciel, tentado, vaciló. Sabía que tomar esa decisión cambiaría todo, que si aceptaba las tinieblas, ya no sería solo el portador de la luz. Pero al mismo tiempo, no podía negar el poder que las sombras le ofrecían. Fue en ese momento cuando comprendió que estaba en medio de una batalla, no solo entre la luz y las tinieblas, sino dentro de sí mismo. Y debía elegir. Luciel permaneció inmóvil, luchando con sus pensamientos. Ante él se desplegaban dos caminos. Uno lo mantenía como el portador de la luz, el ser puro que había sido creado para iluminar la creación. El otro lo llevaba hacia las sombras, hacia lo desconocido, donde podría tener un poder que ni siquiera la luz podía ofrecer. Finalmente, tomó una decisión. No, dijo, su voz firme, aunque su corazón temblaba. Fui creado para ser luz, y luz seré. Las tinieblas no me gobernarán.
La voz se silenció, y las tinieblas se retiraron, aunque no del todo. Luciel había tomado su decisión, pero las sombras sabían que la batalla no había terminado. Habían plantado una semilla en su corazón, una semilla que algún día crecería, y así la separación entre la luz y las tinieblas fue sellada. Pero en el fondo de la creación, en los límites donde la luz no llegaba, las sombras esperaban, sabiendo que algún día volverían a intentar reclamar lo que una vez fue suyo. Y mientras el sol se alzaba por primera vez sobre el mundo, Luciel caminaba entre la creación, sabiendo que la luz y las tinieblas, aunque separadas, estarían para siempre entrelazadas en una batalla que no tendría fin.